Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Leo Hernández, a.k.a. Mark 3, y hoy quiero hablarles de un libro muy especial para mí, porque me lo recomendó alguien a quien amo muchísimo y a quien le dedico este video. Muchas gracias por recomendármelo y por regalármelo, tú sabes quién eres. Y se trata de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Y les doy la bienvenida a esta sección llamada Barking Books, libro que ladra. Dale con la intro. Ok, les platico un poco la historia. Este libro me lo recomendaron una persona muy especial. Y bueno, insistió mucho en que lo leyera. A mí me dio un poco de flojera porque está así de grueso. Sin embargo, se me fue muy rápido. De hecho, no lo terminé en el tiempo en el que yo esperaba terminarlo. Me tardé un poco más, pero porque estaba ocupado haciendo otras cosas. Te entiendo. Hiciste lo más difícil, te atreviste a hacer algo sin saber lo que iba a pasar. Sin embargo, creo que si me hubiera puesto a leer todo de corrido, yo creo que lo terminó como en una semana o semana y media. Es un libro que es bastante ágil, no es tan complicado de leer, pero también tiene mucha carga filosófica, mucha carga, muchas imágenes muy bonitas, muchas imágenes poéticas muy, muy interesantes. Depende de la traducción que encuentren. Yo, por ejemplo, la traducción que tengo es la de Fernando Valenzuela y es una traducción muy padre. Creo que es bastante fiel. No sé leer checo. ¿Dónde estabas? ¿Fotografiando ardillas? ¡Despedido! Bueno, les cuento un poco sobre la historia, sin spoilear realmente nada, para que ustedes les llame la atención leerlo. Cierto, te recontrato, te necesito. La historia trata sobre 4 personajes, bueno, en realidad 5, y es una historia de amor, o varias historias de amor, si ustedes quieren verlo así, que se van entrelazando a través de muchos acontecimientos que los llevan a vivir una serie de aventuras y desventuras, ¿no? Siempre analizando y siempre cargando con esta visión filosófica de lo que es el amor, de lo que es el sexo, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. Porque al final el amor del que hablan en el libro no solamente se refiere al amor de pareja, sino también al amor de la madre, por ejemplo, el amor hacia las mascotas, el amor carnal, el amor que no tiene ningún tipo de ataduras. En fin, todos los personajes son bastante grises, son bastante complicados y complejos. Ningún personaje es totalmente bueno y ningún personaje es totalmente malo. Y esto está muy padrísimo porque te puedes identificar con alguno de ellos. Yo en algún momento cuando empecé a leerlo me estaba identificando de repente con Thomas, pero después más adelante me identifiqué más con Teresa, que ahorita les platico de quiénes son estos personajes, y al final te puedes identificar incluso hasta con Franz, ¿no? Que es el personaje más olvidable tal vez de los 4, pero también es interesante como toda su historia. Les cuento como el contexto. Está ubicada en la República Checa de los años 60. Como ustedes saben, los años 60 fueron una época de transformaciones en todo el mundo, y a este autor le tocó vivir la ocupación de Rusia en su natal República Checa, y todo esto lo fue describiendo siempre en segundo plano. Las historias de amor aquí eran lo importante, pero lo que es el contexto sociopolítico pues estaba siempre en segundo plano. Les cuento un poco sobre los personajes. Teresa es una de las protagonistas. Teresa es una mujer joven, yo calculo unos 20 y tantos años, que está enamorada de Thomas. Teresa tiene muchos pedos así mentales muy cabrones sobre su mamá, y con el asco. De hecho, las historias, las partes que hablan como de ella tratan mucho de desmenuzar como este amor hacia la madre, hacia el padre que está ausente todo el tiempo y que de alguna manera ve en Thomas una figura paterna en el que ella se refugia, ¿no? Y Thomas, por su parte, Thomas es un hombre mayor, es un doctor, que yo le calculo unos 30 y tantos cuando está iniciando la novela, que al principio recoge a Teresa un poco como medio por lástima, ¿no? Teresa se vuelve una de sus amantes, porque al principio él tiene muchas amantes, tiene una vida muy libertina, le vale madres el mundo, y a Teresa la empieza a coger como un poco como por lástima, ¿no? La ve como un perrito abandonado,
pero poco a poco se empieza a enamorar de ella, se empieza a enamorar de su dulzura, de su ternura, y bueno, termina casándose con ella, termina siendo su esposa. La historia que ellos viven pues es una especie de tragicomedia, pero muy bonita y muy interesante. Ellos adoptan a un perro que se llama Karenin, que bueno, Karenin viene a ser el hilo conductor que viene a atarlos a los dos, ya que ellos no tienen hijos. Bueno, solamente Thomas tiene un hijo, pero bueno, es aparte, ¿no? Él vive en otro contexto, ¿no? La relación de Thomas y Teresa es la más interesante y es la que más está nutrida dentro de toda la novela. Ahora bien, Sabina es una de las amantes de Thomas, su amante favorita. Sabina es, al contrario de Teresa, una mujer muy libertina, ¿no? Muy segura de sí misma, le encanta el sexo, tiene muchos amantes. Ella representa toda esta ligereza, ¿no? Esta ligereza de contraria al peso que tiene una relación como la de Thomas o como la de Franz, ¿no? Sabina viene a ser como a este catalizador de las relaciones, ya sea de Franz o de Thomas. Y es muy interesante el personaje de Sabina, es muy complejo, yo diría que es el más complejo de todos. Y también el que más carga filosófica tal vez trae, porque en su momento representó una mujer empoderada totalmente. Ella es una artista que le encanta viajar y andar de aquí por allá y conociendo gente, y muy al contrario de, por ejemplo, Franz, que es el otro personaje. Franz es un chico como de unos 30 y algo, también, que está casado, tiene su esposa y su hija, pero que al conocer a Sabina pues le vuela la cabeza, ¿no? Él se enamora de ella totalmente, al grado de dejar a su esposa y a su hija con tal de perseguir una aventura, ¿no? Una aventura que al final no le resulta tan bien a él, pero busca liberarse de las obligaciones de todo este peso que trae como el estar en una relación formal, ¿no? Todas estas historias están muy bien entrelazadas, ¿no? Con mucho romanticismo, pero no romanticismo cursi, que es lo que me gustó bastante, que no llegan al grado de la cursilería, o cuando están hablando de escenas eróticas, pues tampoco llegan a la parte de, o sea, no son eróticas nada más porque sí, ¿no? De hecho están muy sugeridas, muy bien difuminadas, que se me hace como súper interesante y súper bonito. De hecho, la parte en la que Sabina explica cómo ponerse un sombrero de hongo de forma sexy es como también muy interesante. Estas historias son muy sencillas, ¿no? O sea, ahorita ya les platiqué cómo empiezan las historias de cada uno de los personajes, y ver cómo se empiezan a entrelazar es lo interesante. Y hay también mucha carga filosófica, hay de repente muchos análisis como muy puntuales. Hay por ahí un debate sobre la libertad, ¿no? De lo angustioso que es ser libre en estos tiempos. También uno de los personajes se pone a divagar sobre la imagen de Dios, que eso se me hace muy interesante. La imagen de Dios, que bueno, imagina a Dios como un hombre barbudo, así como de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, etc. Y bueno, piensa, si Dios es un hombre, debe tener intestinos, y si tiene intestinos, debe tener mierda. Entonces esta mierda debe ser divina, porque es una mierda de un Dios. ¿Y de qué está compuesto esta mierda, no? Te daré 10 chelines si puedes probarlo. Me encantan estas imágenes. De hecho, se parece mucho a un escritor que a mí me gusta mucho, como Roberto Bolaño. No sé, estoy comparando a Milán Kundera con Roberto Bolaño cuando quizá no tiene nada que ver. Pero bueno, Roberto Bolaño hace mucho eso. En sus novelas mete mucha poesía, muchas imágenes muy interesantes, metáforas un tanto complejas, que sí necesita seguirles muy bien el hilo. Y Milán Kundera lo hace bastante bien, lo logra bastante bien. Y como les digo, no es una novela pesada, no es una novela que te cueste trabajo estar leyendo y releyendo, porque al final de cuentas resuelve muy bien cada capítulo el autor, y funciona como si fuera una serie. De repente las historias son un poco tarantinescas. Bueno, el término
que se refiere a las películas de Quentin Tarantino. O sea, de repente estamos en el principio, después sigue el final y después sigue lo del medio, etcétera, ¿no? Y todas las historias están intercruzadas. Quizá por ese lado te va a costar un poco de trabajo como agarrarle el hilo, pero velo como una serie de Netflix, ¿no? Si por un día te echas 1 o 2 capítulos, resulta bastante interesante y no pierdes el hilo. Así que te la recomiendo. Yo te recomiendo En la insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, una novela muy bonita, muy interesante, que pues debes tener sí o sí en tu cajón de libros. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta medio reseña que hice de este libro tan bonito, tan interesante y sobre todo tan famoso. Y pues bueno, déjenme en los comentarios sobre qué es lo que opinan, ¿no? Si ustedes ya lo leyeron, qué opinan sobre este debate que tienen los personajes sobre la levedad y el peso, sobre las relaciones. Igual está interesante como debatir qué para ustedes significa el peso, o qué para Milan Kundera significa el peso, o qué significa la levedad. Que eso es lo interesante del debate de los personajes. De hecho, una cosa que me llamó mucho la atención es que el autor jamás describe a los personajes, jamás describe cómo son físicamente. Entonces, eso está mejor porque te imaginas tú una Teresa, un Thomas, una Sabina, un Franz o un Karenin muy diferentes, ¿no? De mi concepto al concepto que tú puedes tener. Y pues por otro lado, Karenin, en algún momento se menciona que Karenin es un perro corriente y es un perro feo, pero es un perro muy fiel y un perro que te llegas a encariñar mucho con él. Sobre todo en los últimos capítulos te vas a encariñar mucho con el perro porque no adquiere importancia hasta en los últimos capítulos, en los que te das cuenta de cuán importante es la compañía de una mascota dentro de tu vida. Yo se los recomiendo ampliamente. Muchas gracias a la persona que me lo recomendó. Te amo, de verdad, te amo muchísimo. Y pues bueno, yo espero tener pronto nuevos videos de libros. Por ahí tengo ya varios pendientes que tengo que hacer. Yo soy Leo Hernández, a.k.a. Mark 3. Síganme en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Y pues les agradezco mucho su tiempo. Ya saben, lean mucho. Y nos vemos en la próxima aventura. Adiós.